En este vídeo te quiero explicar cómo planteamos un lanzamiento de más de 100.000 euros de facturación. Vamos a verlo. Principalmente planteamos 4 etapas cuando nos planteamos hacer un lanzamiento en el cual vamos a superar las 6 cifras. Lo primero que hay que tener en cuenta a nivel de contexto es que no todos los proyectos pueden facturar esto, requiere un rodaje y en este caso el proyecto con el que lo estamos implementando es un tipo de proyecto que ya tiene un histórico de haber generado unos buenos lanzamientos, pero nunca se han llegado a estas facturaciones. Antes nos habíamos quedado en facturaciones inferiores y ahora es cuando planteamos incrementarlo. Realmente, la única forma en la cual tú te puedes plantear hacer un lanzamiento de más de 100.000 euros es únicamente el volumen de inversión. No tiene otra. Hay muy raros casos donde con poco volumen de inversión puedes llegar a estas cantidades. Lo normal suele ser como máximo un ROAS de 3. O sea, que tengas que invertir más o menos 33.000 euros para poder generar 100.000. Ten esto en cuenta porque hay muchas veces que pensamos que con 2.000 euros se pueden hacer 20.000 y no siempre. Lo normal son ROAS 2, 3, como mucho en el mejor de los casos. No es nada malo porque cuando puedes tener un ROAS mucho mayor pero con volúmenes de inversión menores. Lo que nos interesa es invertir más aunque los ROAS sean menores porque vamos a ganar más dinero. Esta es la primera parte del lanzamiento, donde nos planteamos cuáles van a ser los escenarios, las inversiones que vamos a realizar y hacemos una estimación de datos en función del coste por lead que hemos tenido en los anteriores lanzamientos, en función de la época del año donde estemos. Si estamos más hacia finales del año, sabemos que el coste de la publicidad se va a encarecer y lo que hacemos es una previsión de un número de leads que vamos a poder coger. En este número de leads lo vamos a tener en cuenta en función de volumen de inversión, datos anteriores del proyecto, época del año y adicionalmente, además de esto, la capacidad de adquisición en orgánico. Vamos a recordar que los anuncios nos van a derivar una parte del tráfico, en este caso pues es una parte significativa de todo el tráfico del lanzamiento, pero eso no significa que todo el tráfico vaya a ser de tráfico pago, sino que tenemos también una parte de leads de orgánico. Entonces, con todos esos datos se plantean diferentes escenarios en el cual, en el mejor de los casos, se podrán llegar a estas facturaciones. Pero no siempre, hay que tener en cuenta que si yo hago un lanzamiento invirtiendo en 30.000 euros y saco 30.000, pues ya es un éxito, porque estoy generando demanda reprimida para siguientes lanzamientos, estoy moviendo la empresa y aunque no gane dinero ahora mismo, estoy haciendo unas muy buenas bases para hacer números muy grandes después. Mis mejores lanzamientos han venido porque el anterior lanzamiento hubo igual pérdidas o no fue como yo esperaba. Entonces no te preocupes si un lanzamiento no sale como tú tienes en la cabeza o te has hecho unas expectativas demasiado grandes de facturación. Simplemente hazlo y ya está. Esta es la primera fase. Después de plantear los escenarios, ver la parte más técnica de análisis de los 3 escenarios con los que nos vamos a encontrar, realizar una estimación del coste por lead, porcentaje de conversión en función de cuándo hayamos captado esos leads. Vamos a estimar 3 fuentes de procedencia que son orgánico, pago y base de datos anterior. Con esto yo voy a poder saber qué tipos de, más o menos, qué tipos de leads me conocen de antes y cuáles no. Entonces, hay un porcentaje que es siempre muy variable que depende de los anteriores lanzamientos. Entonces, aquí no lo voy a tener en cuenta y voy a hacer toda la previsión de los datos simplemente teniendo en cuenta que es un webinar aislado. Evidentemente, luego los resultados, si venimos de un webinar anterior que lanzamos hace poquito, como es este caso que lanzamos hace 2 meses, pues los resultados van a ser mucho mejores de lo que lo plantearía con un webinar 100% aislado. Pero bueno, esto lo vamos a dejar como aparte. En segundo lugar viene la parte más creativa, donde implementamos los anuncios, donde ponemos la parte pues un poquito más técnica y donde sobre todo se trata de coger un análisis de cuáles han sido los mejores anuncios que hemos hecho durante todo el histórico de la empresa, durante los últimos lanzamientos especialmente, y en un segundo lugar, además de esto, ponerse un poquito creativos para poder saber cómo poder desarrollar nuevos ángulos de copywriting en función de los anuncios que mejor nos han funcionado. Además de esto, es importante saber las tendencias del mercado, los reels que mejor han funcionado entre un periodo de lanzamientos, porque esto me va a dar mucha información. En primer lugar, me va a dar información de las tendencias, de las temáticas que puedo tocar que tienen más interés, y en tercer lugar, puedo añadir nuevos anuncios a los que ya tengo que sé que me han funcionado, porque esto es lo más importante, y puedo aumentar mi base de datos de anuncios. En cuanto yo tengo esto, voy a tener mi kit, mis anuncios listos para poder publicar y salir con este lanzamiento.
teniendo en cuenta la parte más técnica a nivel de saber los que mejor funcionan en el pasado por puros datos y desde un punto de vista más creativo a la hora de desarrollar diferentes llamadas a la acción, diferentes formas de llamar la atención dentro del contenido y del desarrollo del propio contenido. Entonces, una vez tengo esta fase marcada con la creación de los anuncios, vamos a la parte de implementación un poquito más técnica. La parte de implementación básicamente va a ser coger todo esto y pasarlo a, bueno, pues no sé, en este caso pues es un WordPress, pero puede ser cualquier tipo de plataforma y montar todas las landings, WhatsApps, estructura de mensajes y sobre todo establecer la narrativa del lanzamiento. La narrativa del lanzamiento es muy importante porque esto lo que me va a decir a mí es qué argumento voy a dar en todo el lanzamiento. Y esto, los anuncios tenemos que ser un poco más analíticos, viendo los datos que mejor han funcionado, analizando más tendencias, pero la narrativa es un dato subjetivo que yo voy a seguir, es una línea de comunicación que yo voy a seguir durante todo el lanzamiento. Por ejemplo, en el último lanzamiento de Alex Hormozzi, la narrativa era vamos a poner un libro en casa en cada emprendedor. Es eso precisamente. La narrativa de la marca tiene que ver muchas veces con la narrativa del lanzamiento, pero no siempre tiene que estar relacionada. Por ejemplo, si tu narrativa de marca es democratizar el conocimiento en psicología, pues el lanzamiento puede ser para liberar la información de la tiroides o liberar la información de lo que tú quieras. Entonces, toda la narrativa del lanzamiento idealmente también se afecta mucho por las fechas geográficas, de forma que si estás lanzando a finales de año, la narrativa normal es prepara un buen 2026, cierra un buen 2025, prepara las navidades, la época más fuerte de ventas del año en el caso de marketing, es encontrar un ángulo de comunicación que haga sentido a la persona para que se registre ahora, para que consuma el contenido y obviamente darle motivos para comprar. Es algo más intangible que muchos lanzamientos no lo tienen en cuenta y es algo que empuja mucho las ventas precisamente por eso, porque te facilita todo bastante a nivel de cuando el cliente está tomando la decisión de compra. Es como que le ve más sentido tomar acción ahora y no esperarse. En tercer lugar tenemos la parte de las ventas. La parte de las ventas tiene varias partes. En primer lugar son las preventas que conseguimos realizar con una agitación y con un hype de las personas. Entonces, siempre que realizamos un lanzamiento, a mí me gusta realizar un precalentamiento de forma que estemos preparando a la audiencia para el contenido que van a consumir y para la oferta que se les va a presentar. Esto me permite tener dos cosas. En primer lugar, tener datos de cómo va a funcionar el lanzamiento antes de abrir el directo. Y en segundo lugar, además de esto, me permite saber específicamente cómo está reaccionando la audiencia ante este contenido. ¿Qué va a pasar cuando yo le diga el contenido que tengo dentro del webinar? Para ello podemos realizar 3 días previos de calentamiento en el cual me cojo la información del webinar y la troceo en diferentes contenidos, combatiendo las principales objeciones de la audiencia, la metodología, la confianza en mí y la confianza en esa persona. Con esto lo que nosotros hacemos es empezar a sembrarle lo que nosotros vamos a aportarle. Hay otra parte muy importante que es la parte de las preventas, que esta se hace con el hype. Solamente si eres bueno generando hype para la que la persona venga al directo, especialmente hype con la oferta, lo que te va a permitir precisamente es que las personas te vayan a preguntar antes incluso de plantarles la oferta o antes incluso de mencionarles lo que tienes para ellos, antes incluso del directo ya te van a empezar a preguntar. Si no, hay otra forma de de forzar esto, que es escribiendo a las personas directamente para interactuar con ellas. En la medida de lo posible tienes que empezar a generar esas conversaciones con la persona, porque lo que va a pasar es que vas a notar la energía de la propia gente, qué tipo de personas te están entrando. Pues para esto nos ayudan también muchos formularios de precualificación, de forma que vamos a ver el tipo de avatar que va a venir al lanzamiento, con qué nivel de conciencia viene, es consciente de su problema, cuánto sabe de la temática que vamos a aportarle, con qué expectativas viene, qué es lo que espera encontrar en el directo, cuál es su mayor problema ahora mismo. Entonces, esto lo tenemos en cuenta para la elaboración del propio directo. Las preventas son una parte muy importante del lanzamiento, porque el objetivo no solamente es vender, sino es preparar a las personas para la oferta que se les va a plantear posteriormente, de forma que ellos ya lo reconozcan como algo conocido. Además de esto, es importante ir rompiendo y vaciando las objeciones, especialmente si el evento, como es el caso, va a ser de un día.
porque no tenemos más opciones. Si pudiéramos hacerlo en varios días o hiciéramos un lanzamiento tipo PLF, en este caso se podría ir solventando las objeciones una por una de un proceso más estructurado. Como solamente tenemos un punto de impacto, las personas me tienen que venir ya lo más preparadas posibles para poder comprar, sabiendo que efectivamente va a haber una venta, sabiendo qué es lo que les vamos a compartir y en definitiva pues teniendo claras las expectativas para lo que viene. La parte de las ventas se cerraría con esta preventa inicial en la cual nosotros podemos ir contactando a las personas que estén más calientes, que ya me conozcan, que sean más conscientes del problema que tienen y que lo quieran solucionar desde ya. Esto se puede elaborar un score de leads a nivel de saber con los registros, lo primero, cuáles te rellenan la encuesta y los que te rellenan la encuesta, cuáles tienen una mayor problemática. Se les puede contactar directamente a estos leads para hacer alguna preventa y la parte más importante es la de hypear a la gente para que venga al directo y va a hacerles que haga un hueco para que asistan al propio directo, que es la cuarta parte. La parte del directo es una de las más importantes en todo el proceso de lanzamiento. Vaya, diría que es no te diría que es la más, porque pueden haber ventas incluso sin necesidad del directo, en las previas y en posteriormente, pero vaya, es un ángulo fundamental de todo el lanzamiento. Dentro del directo, sobre todo, vamos a trabajar mucho previamente en la comunicación, en la presentación de la oferta y sobre todo dentro del directo en alinear a la audiencia dentro del mismo contenido. Es importante que en todo momento la audiencia esté alineada con lo que yo voy a decir, con lo que yo voy a comentarles. Y es muy importante que durante todo este proceso yo sepa exactamente qué es lo que quiere mi audiencia, para qué han venido, cuáles son sus problemáticas, que interactúe con ellos, sin pasarse, porque veo algunos formadores que lo que hacen es que les personalizan toda la clase y no va de esto, va solamente de saber cuáles son las expectativas, para que puedas saber que el contenido que tienes va a resonar en las personas que tienes delante. Después del propio directo viene la presentación de la oferta. Esto habitualmente, si es el formato de un día, es al final de las horas, 2 horas, o incluso si es un evento 4 o 5 horas, o si es un día entero, pues más horas incluso. La presentación de la oferta es ya el culmen final, las personas te lo tienen que pedir, ya lo tienes que haber sembrado, las personas idealmente ya lo deberían de conocer de antes, especialmente si se ha hecho un buen trabajo de calentamiento. La única parte es la liberación de la demanda reprimida y en este caso el planteamiento y la liberación de la oferta, que ocurrirá al final del directo. Con esto te pasarás el máximo tiempo en el directo esperando que hayan las máximas ventas durante ese día y sobre todo jugaremos desde un punto de vista de comunicación con los bonos, para que en el directo sea uno de los bonos más potentes y en los días siguientes juguemos el post-webinar con los otros bonos. Hay que tener en cuenta que las personas compramos con la energía de las personas. Las ventas en llamada se cierran en la llamada, las ventas en webinar se cierran en webinar. Entonces, todo lo que no se cierre en webinar luego te va a costar muchísimo más remontarlo. Ten esto en cuenta ante posibles problemas técnicos, posibles problemas en el checkout o cualquier tipo de cosa que te pueda pasar durante el directo, porque tu energía es lo que va a motivar a la gente a que tome acción. Entonces, teniendo esto en cuenta, a un nivel de post-webinar, lo único que te va a faltar hacer es, durante los días siguientes, plantear una estructura que tenga sentido desde un punto de vista de comunicación, siguiendo con esta narrativa que veíamos antes. Habitualmente suele ser de 2, 3, 4 días, no más, porque entonces las personas se empiezan a enfriar y se empiezan a perder la oferta, empiezan a perder interés en la oferta y en tomar acción en el momento en que se les ha planteado. Es por eso que más de 3 días no solemos recomendar mantener la oferta de apertura de carrito e ir liberando bonos conforme van pasando esos días. Los bonos van a estar estudiados para que sean correlativos de forma que se vayan liberando, pues cada día se acabe uno y yo pueda evaluar cuál es el bono más potente. El bono menos potente de todos se debería cambiar y sustituir por otro en el siguiente lanzamiento para ver si ese día es capaz de batir a los anteriores o de incrementar un porcentaje de ventas significativo. Sabemos que después del directo, si el directo es un sábado, el domingo, el lunes y el martes van a haber menos ventas de una forma natural, cada día menos hasta el día de cierre, que ahí puede ser un buen día de ventas. De lo que se trata es de que incentivemos a las máximas personas posibles para comprar. Y esto muchas veces se hace con bonos que rompan objeciones potentes de la audiencia, con bonos que adelanten problemas futuros o con bonos que ayuden a solventar problemas de decisión, que son para ayudar a tomar acción a una persona. Teniendo esto en cuenta, va a ser más sencillo que durante los días posteriores al evento vayas liberando esas ventas que hacen falta de forma que llegues al final de los días de directo, pues ya directamente, pues con las ventas de tanto el directo hechas
como las de postdirecto. Este es el esquema que seguimos para plantear un lanzamiento de más de 100.000 euros. Recuerda que el secreto está en la ejecución, en el planteamiento y sobre todo en la inversión y en haber hecho algunos lanzamientos anteriores con una facturación que puede ser más pequeña, puede ser de 10, 15, 20.000 euros. Ahí ya sabrás que estás preparado para escalar a estas cifras. Nada más, me ha encantado compartirte cómo planteamos este tipo de lanzamientos. Si tienes retos similares con tu infoproducto, con tu acompañamiento, estás escalando a más de 6 cifras por lanzamiento o a 1 millón de facturación anual, deja un mensaje, escríbeme, vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos trabajar juntos en tu proyecto. Recuerda, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando.